Veamos ahora este concepto, diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una herramienta que se utiliza para analizar o resolver especialmente sistemas de fuerzas. Aunque no solamente es exclusivo de este tipo de magnitudes vectoriales, se podría utilizar para trabajar con diferentes sistemas de vectores, pero inicialmente lo vamos a utilizar para referirnos a fuerzas. Entonces, pero ¿qué es propiamente dicho un diagrama de cuerpo libre? Y más importante que esto es cómo se traza, porque se cometen muchos errores al trazar los diagramas de cuerpo libre que después van a repercutir en otro tipo de complicaciones al analizar o resolver los sistemas de fuerzas. Bueno, pues entonces partamos por el principio. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama en el que se representan todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre un objeto o cuerpo mediante un vector. Sí, entonces, bueno, ya hemos visto la definición de vectores. Un vector es una representación gráfica de una magnitud vectorial por medio de una flecha, ¿verdad? Entonces, es un diagrama en el que se van a representar eh, todas las, todas las fuerzas que actúan en un sistema por medio de flechas, cada una de ellas. Y en este sistema se va a idealizar al cuerpo o al objeto como una partícula. El cuerpo se va a representar como un punto. Y siempre una característica que tienen los vectores en los diagramas de cuerpo libre es que son flechas que siempre apuntan hacia afuera de ese punto o de esa partícula que también le podemos llamar o nos podemos referir a ella como el centro del diagrama de cuerpo libre. Bueno, voy a poner a continuación esa aclaración. Entonces el cuerpo u objeto se representa con un punto que se convierte en el centro del diagrama de cuerpo libre y todos los vectores se trazan partiendo de dicho punto y por lo tanto apuntando hacia afuera, ¿verdad? Bueno, necesitamos partir de una situación, de un ejercicio, un problema para poder trazar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, consideremos la siguiente situación. Ahí en la imagen tenemos una esfera, un peso que cuelga de una cuerda que a su vez esa cuerda va atada a otro par de cuerdas. Una cuerda A que está fija a la pared y una cuerda B que está fija con cierta inclinación al techo, formando un ángulo alfa. ¿Te podrías imaginar esa situación? Bueno, podríamos decir adicionalmente que pues el sistema está en equilibrio al estar en reposo. Bueno, ese no es propiamente el diagrama de cuerpo libre, sino que a partir de esa situación tenemos que trazar el diagrama de cuerpo libre. Ahora, el diagrama de cuerpo libre también, en el diagrama de cuerpo libre también tenemos que definir en dónde lo vamos a centrar, ¿verdad? Aquí por lo menos se me ocurren tres puntos o tres, sí, tres puntos en esa situación. Uno podría ser en el punto en el que la cuerda A está en contacto con el muro. Ahí podría yo hacer un diagrama de cuerpo libre. O en el punto en donde la cuerda B hace contacto con el techo. Ahí yo podría hacer otro diagrama de cuerpo libre, aunque usualmente se utiliza o a veces se especifica, pero generalmente utilizamos un punto donde concurran todas las fuerzas o las fuerzas que nos interesa analizar, ¿no? En este caso, ese círculo que acabo de poner podría ser nuestro centro del diagrama de cuerpo libre. Bueno, pues entonces a partir de ese punto vamos a trazar las fuerzas. ¿Qué fuerzas se generarían en ese punto? Pues una fuerza por cada una de las tres cuerdas. La cuerda fija al techo, la cuerda fija al muro y la cuerda que soporta al cuerpo B. Bueno, ¿qué característica tienen las cuerdas? Generalmente se inicia al hablar de diagramas de cuerpo libre de cuerdas porque son los elementos a partir de los cuales es más fácil hacer el diagrama de cuerpo libre. Algo que hay que establecer es que las cuerdas, los hilos, los cables, etcétera, etcétera, este tipo de cuerpos solamente sirven para jalar. Técnicamente se dice trabajan a la tensión, ¿sí? Yo con una cuerda, con un lazo, puedo jalar. Y bueno, ¿por qué se dice que trabajan a la tensión? Bueno, porque en primer lugar, ¿por qué decimos que solo trabajan a la tensión, solo sirven para jalar? Con una cuerda yo no puedo empujar, no es útil para empujar una cuerda, pero sí, sí lo es para jalar. Y al jalar, cuando la utilizamos para jalar, entonces
En realidad tendrían que ejercer un par de fuerzas. En este caso, mis dos manos están ejerciendo un par de fuerzas en direcciones contrarias, una hacia arriba y hacia a un lado y otra hacia abajo y hacia el lado contrario, pero actúan de tal manera que tensan al objeto, como que lo estiran. Entonces ahí se dice que el objeto está trabajando la tensión. Bueno, entonces yo podría analizar la fuerza que ejerce la cuerda sobre mi puño que está en la parte superior. Y sería diferente a la fuerza que actúa sobre el puño que está en la parte inferior. Pero independientemente de cuál de los dos puños yo analice, la fuerza siempre va a actuar en la misma dirección en la que vemos tensa la cuerda. Sí, por eso es fácil trazar un diagrama de cuerpo libre con una cuerda. En este caso, bueno, pues las flechas van a llevar la misma dirección, la misma orientación que las cuerdas que están dibujadas, ¿verdad? Y apuntando hacia afuera. Entonces el diagrama de cuerpo libre en este caso sería el siguiente. Ahora podemos notar ahí que pues si tengo alguna de las fuerzas por lo menos que no sea completamente vertical ni horizontal, yo tengo que indicar, tengo que aclarar bien cuál es la dirección de dicha fuerza. Sí, en el caso de la fuerza A y la fuerza W que actúa hacia abajo, no hay necesidad de especificar la cuerda porque una es horizontal y otra vertical. Sabemos que la fuerza horizontal actúa hacia la izquierda y la fuerza vertical actúa hacia abajo. Por cierto, en realidad hacia abajo actuaría la tensión de la cuerda, no directamente el peso, pero bueno, como que intuitivamente ese peso se va a transmitir, o la fuerza que ejerce el peso que cuelga se va a transmitir por medio de la cuerda vertical hacia abajo. Pero no ahondamos más en este asunto para no generar alguna confusión, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la cuerda y la cuerda que ejerce la fuerza hacia abajo, no hay problema con la dirección de la fuerza, pero sí con la fuerza que ejerce la cuerda B, porque está en diagonal, entonces hay que especificar, por lo que generalmente se trazan en el centro del diagrama de cuerpo libre líneas horizontales. A veces también se pueden trazar líneas verticales para que se pueda indicar bien el ángulo. Sin embargo, alguien podría ahí objetar, pero en el dibujo original el ángulo está medido del techo hacia la cuerda B y no a partir del centro del diagrama de cuerpo libre, sí. Entonces aquí tenemos que empezar a utilizar algunas propiedades, algunos fundamentos de la geometría, ¿verdad? ¿Por qué decimos que también a partir del centro del diagrama de cuerpo libre el ángulo que formaría la cuerda B también sería alfa? Bueno, esto es de geometría. Si yo trazo una línea horizontal, ¿verdad? Prolongando la cuerda A, entonces ahí tendría un par de líneas paralelas, la del techo y la que acabo de dibujar, cortadas por una línea diagonal. Y de la clase de geometría se nos ha enseñado que esos ángulos, ¿verdad? Hasta reciben un nombre, serían ángulos alternos internos y miden lo mismo. Podríamos hacer una demostración de por qué valen lo mismo, sin embargo no es el objetivo de esta clase y no es tan complicada la demostración. Bueno, entonces son iguales los ángulos, por lo tanto es correcto el ángulo que habíamos puesto desde el principio en el diagrama de cuerpo libre. Por otro lado, en ocasiones, a veces tenemos que partir desde imaginar la situación que se describe en un enunciado, es decir, no nos ponen un dibujo de la situación como en el primer ejemplo, sino a veces tenemos un enunciado a partir del cual nos tenemos que imaginar la situación para que al final lleguemos al diagrama de cuerpo libre. Consideremos el siguiente enunciado. Un peso W, dice el enunciado, cuelga de una cuerda atada a otras dos cuerdas, una cuerda A y una cuerda B, las cuales a su vez están atadas al techo, formando los ángulos alfa. La cuerda A forma el ángulo alfa y beta, la cuerda B forma el ángulo beta, respectivamente, ¿verdad? Entonces el enunciado dice: dibuja el diagrama de cuerpo libre en el punto en el que coinciden las tres cuerdas. Entonces aquí tenemos que partir desde imaginarnos esas tres cuerdas que están atadas al techo y que de una de ellas cuelga el peso W, bueno, o un peso, yo ya lo estoy asignando una letra. Entonces todo eso nos lo tenemos que imaginar, desde ahí empieza el problema. Entonces, ahora lo que te pediría es que en este momento le pongas pausa al video y que tú hagas un dibujo de lo que entiendes que dice ese enunciado, de esa situación.
Ponle pausa, yo ya voy a poner a continuación inmediatamente el dibujo de la situación y después de que pongas otra vez reproducir para que notes si hiciste bien el dibujo, si te imaginaste bien la situación. Aquí la verdad es que habrían dos formas diferentes y correctas de dibujar la situación, pero para que a todos nos quede igual el diagrama de cuerpo libre, vamos a considerar que la cuerda A está a la izquierda de la cuerda B, ¿verdad? Porque podría ser el caso contrario, ¿verdad? Y sería un diagrama de cuerpo libre equivalente. Entonces ponle pausa y bueno, espero que le hayas puesto pausa porque a continuación voy a poner el dibujo de la situación. Entonces eso es lo que quiere decir el enunciado. Repasemos el enunciado. Dice un peso W cuelga de una cuerda. Sí, efectivamente una cuerda sostiene al peso W. Y luego esa cuerda está atada a un par de cuerdas. Una cuerda A que está a la izquierda de la cuerda B, las cuales están atadas al techo, formando los ángulos alfa y beta, respectivamente. Esa es la situación. Ahora lo que se nos pide es trazar el diagrama de cuerpo libre. Cuando hablamos de cuerdas, el diagrama de cuerpo libre va a ser muy semejante a la situación, pero no siempre es tan claro ni evidente. Pero sí, por eso es práctico empezar, como he dicho anteriormente, empezar analizando sistemas que contengan cuerdas. Entonces, bueno, también se nos indica o se nos especifica que el diagrama de cuerpo libre lo centremos en el punto en donde concurren las tres cuerdas, ¿verdad? Es decir, bueno, ya no puse el circulito, ya puse directamente el diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, en ese punto notamos que las tres fuerzas, la que genera la cuerda A, la que genera la cuerda B y la que sostiene el peso W, apuntan hacia afuera del diagrama de cuerpo libre. En el caso del peso W, no necesitamos mayor indicación para indicar su dirección, pero A y B que están en diagonal también necesitamos indicar, especificar la dirección, ¿verdad? Entonces para eso tenemos que trazar una línea horizontal que nos va a servir de base para indicar los ángulos alfa y beta. Bueno, entonces, ¿qué relación tendrían ese par de ángulos que acabo de dibujar con alfa y beta? Pues en este caso también prácticamente serían los mismos, ¿sí? El del lado izquierdo sería un ángulo alterno interno al alfa y el del lado derecho sería un ángulo alterno interno a beta, ¿sí? Pues si yo trazo una línea horizontal en esa posición en la que acaba de aparecer, puedo notar que se cumple la situación que acabo de decir previamente, ¿verdad? El ángulo de la izquierda es alterno interno a alfa, el ángulo de la derecha es alterno interno a beta. Entonces, bueno, pues ahí ponemos los ángulos. Hasta que pongo todas y cada una de las fuerzas que actúan en el sistema, indicando, especificando claramente cuál es su dirección, puedo decir que he dibujado correctamente el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos nuestros dos primeros ejemplos de diagramas de cuerpo libre. Bueno, pues pongamos otra situación, otro ejemplo. Dice el enunciado, traza el diagrama de cuerpo libre en el punto donde coinciden la barra y las cuerdas, ¿verdad? Entonces queremos ese diagrama de cuerpo, es decir, en el punto de la derecha, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un detalle, aquí ya empiezan tal vez las complicaciones. Mientras que una cuerda sirve solamente para jalar, es decir, solo trabaja la tensión, ¿verdad? Porque esas fuerzas, ese par de fuerzas que actúan en la cuerda cuando está jalando, la tensan a la cuerda. En el caso de una barra, un palo, un tubo, puede funcionar tanto a la tensión como a la compresión, es decir, yo con un tubo puedo tanto jalar como empujar, ¿verdad? Yo puedo hacer las dos cosas. Bueno, pero tal vez alguien se podría preguntar, pero ¿cómo jalaría con ese tubo? Bueno, si yo le pongo un par de ganchos en los extremos, yo puedo utilizarlo simple y sencillamente con uno, ¿verdad? En un extremo con un gancho, yo puedo jalar algo. Entonces, si lo utilizo para jalar, estaría trabajando a la tensión. El par de fuerzas que actuarían en este objeto actuarían así en direcciones contrarias hacia afuera, como tensando o estirando al cuerpo. En cambio, si lo utilizo para empujar, ¿verdad? Al utilizarlo para empujar, entonces el par de fuerzas que actúan sobre este lo comprimirían, ¿verdad?
actuarían de tal manera como tendiendo a cortar sus dimensiones, como aplastarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en algunos casos, en algunos ejemplos, como en este, es fácil determinar si esa barra está trabajando a la tensión o a la compresión, pero no en todos los casos, como en los casos de las armaduras. Ahí tenemos que hacer suposiciones y algunos elementos de una armadura están trabajando a la tensión y otros están trabajando a la compresión, ¿verdad? Pero bueno, ¿y por qué tenemos que aclarar esto? Porque la forma en la que representemos la fuerza que ejerce la barra en esa situación dependerá de si la barra está trabajando a la tensión o a la compresión. Entonces, bueno, tenemos ahí ese sistema, ¿no? Tenemos un brazo articulado, se entiende, es ese puntito que está del lado izquierdo fijo a la pared en la barra, indica que esa barra está articulada, pero está sostenida en posición horizontal por ese par de fuerzas, ¿no? Entonces, esa barra tiene un par de fuerzas, una cuerda que como que la detiene a la barra para que no se caiga y un peso W que cuelga en su extremo, ¿verdad? En el caso de la cuerda A y el peso W, representar ese par de fuerzas no tiene mayor complicación. Prácticamente las dibujaríamos así como vemos tensas las cuerdas, ¿verdad? Entonces vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, ya hemos decidido en dónde vamos a poner el centro del diagrama de cuerpo libre y a partir de este vamos a trazar todas y cada una de las fuerzas. Entonces ahí está la fuerza A, ¿verdad? Y hay que especificar aparte su ángulo, entonces trazamos una línea horizontal. En este caso ya no sería alterno interno, ¿verdad? Porque el ángulo de 57 grados, ya le pusimos valor, está medido desde la vertical, desde el muro. Y la línea que acabamos de trazar es horizontal, ¿verdad? Entonces no serían alternos internos. Pero asumiendo que la barra y el muro forman un ángulo de 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos de ese triángulo que se forma tendría que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo que acabamos de dibujar tiene que ser complementario al de 57 grados, es decir, sumar 90 grados, ¿verdad? Entonces, bueno, pues de 57 para 90, ¿cuánto nos falta? Bueno, me parece que son 33 grados, ¿no? Pero ahí podemos ver las relaciones. Ese ángulo sería igual al que vamos a poner en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, se tendría que ser de 33 grados. El peso W, bueno, hace que la cuerda que cuelga genere una fuerza hacia abajo de la misma magnitud. No tenemos que especificar. Aquí, cuando vamos a resolver problemas de manera analítica, no va a ser tan importante la escala o la longitud de los vectores como lo es en el caso de los sistemas gráficos, de los métodos gráficos, como el del paralelogramo y el del polígono. Esas dos fuerzas no tienen problema. Sin embargo, la barra puede estar haciendo dos cosas: jalando o empujando, trabajar a la tensión o trabajar a la compresión, pero tiene que hacer una de las dos cosas, no puede hacer las dos cosas simultáneamente. En este caso, si la barra está trabajando a la tensión, entonces sería el mismo caso que el de las dos cuerdas. Generaría una fuerza hacia la izquierda, como una cuerda, como lo habíamos dibujado previamente. Pero si está empujando, entonces ahora la fuerza actuaría hacia la derecha. Entonces alguien podría decir, y ahí es uno de los errores que se cometen al trazar los diagramas de cuerpo libre, bueno, entonces nada más le cambiamos la punta de la flecha al extremo derecho de la línea que acabamos de dibujar, pero en ese caso no estaría apuntando hacia afuera del centro del diagrama de cuerpo libre, sino estaría apuntando hacia adentro, ¿no? Si la barra está trabajando a la compresión, es decir, está empujando, entonces la flecha actuaría hacia la derecha, pero la tenemos que dibujar partiendo del centro, es decir, hacia el lado contrario de donde está la barra, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos opciones. ¿Qué está haciendo la barra? ¿Jalando o empujando? ¿Trabajando a la tensión hacia la izquierda o trabajando a la compresión, en este caso hacia la derecha? Bueno, hay una de las dos opciones. Bueno, la verdad es que aquí no es tan difícil averiguarlo porque estamos considerando que es un sistema en equilibrio, las fuerzas están en equilibrio. Si la barra estuviera jalando, entonces de esas tres fuerzas no se podría producir el equilibrio, dado que tengo dos apuntando hacia la izquierda. Entonces, para que haya un equilibrio de fuerzas, si tengo una fuerza hacia la izquierda, por lo menos tiene que haber una fuerza apuntando hacia la derecha.
Así que aquí no queda más remedio que la barra está actuando hacia la compresión y por lo tanto la fuerza que ejerce actúa hacia la derecha. ¿Y qué pasaría si hubiéramos hecho la suposición equivocada? No habría mayor problema. Al final, al resolver el problema, el resultado de la fuerza que calculemos nos va a quedar negativo y eso nos indicaría simple y sencillamente que nuestra suposición fue incorrecta. Aunque esto que acabo de decir puede resultar confuso y lo vamos a mencionar con más detalle posteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es el diagrama de cuerpo libre. Hemos hablado solamente de barras y de cuerdas. Posteriormente, a medida que vayamos avanzando en el tema de estática, hablaremos de otro tipo de fuerzas. Por ejemplo, la fuerza normal es una fuerza que se ejerce cuando un cuerpo está apoyado en una superficie. Tiene ciertas características, ¿verdad? El peso y otro tipo de fuerzas, la fuerza de fricción. Ya iremos indicando qué características tienen cada una de estas fuerzas y en los casos en los que se presenten, pues tendríamos que incluirlas en el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero bueno, esto fue una introducción al tema de diagramas de cuerpo libre. La verdad es que no hablaremos como tal del tema de cuerpo libre, sino que como que iremos enriqueciendo lo que hemos aprendido en esta clase a medida que vayamos avanzando con otros temas.